En un mundo sumido en una pandemia de pérdida de memoria, donde las personas pierden fragmentos de sí mismas y de quienes aman, Emma y Jude, una pareja que al igual que todos, lucha por mantener intacto el amor y los recuerdos, pues aquí la memoria es nuestro vínculo más poderoso. Little Fish es una película que nos plantea una pregunta difícil. ¿Cómo puedes construir un futuro si sigues teniendo que reconstruir el pasado? Emma es una veterinaria que aspira a ser escritora y Jude es un fotógrafo. Ambos se enamoran en un contexto apocalíptico. Desde sus profesiones están ligados a la idea de capturar y preservar momentos. Emma con las historias que quiere contar y Jude a través de la imagen. Desde los primeros minutos se siente la angustia latente de vivir en un mundo donde el olvido es inminente. La primera escena nos muestra lo que es aparentemente donde la pareja se encuentra por primera vez. Sin embargo, a Jude la voz de Emma le parece algo familiar, como si se conocieran desde antes. Y es que a veces nuestra conexión con el otro es tan genuina que nos parece conocer a esa persona de otra vida o de otro tiempo. I was so sad the day I met you. I can't remember why. Narra Emma en una voz en off conmovedora que nos acompañará a lo largo de la película, introduciéndonos de manera íntima en sus emociones. Ella se despierta junto a Jude en lo profundo de la noche sin poder volver a conciliar el sueño, mientras empieza a recordar su vida con él. En una secuencia donde la película desde la fotografía y sus planos ya nos indica que aquí los detalles son clave. Entonces Emma se levanta de la cama y empieza a escribir sobre sus recuerdos, llevándonos a la noche donde tuvo su primera cita con Jude, mientras narra la situación de la pandemia actual que padece el mundo. Estas escenas están llenas de complicidad y nostalgia. Sin embargo, a medida que la enfermedad se esparce, el mundo a su alrededor comienza a desmoronarse. Aquí nos damos cuenta que la enfermedad puede afectar a cualquiera. La primera persona cercana a Emma en contraerla fue Ben, el mejor amigo de Jude. La enfermedad puede impactar los recuerdos de sus víctimas borrándolos de golpe, o poco a poco haciendo que sea un camino largo y doloroso. Cualquiera de ambas opciones es igual de horrible para Emma. La trama gira en torno a la aflicción neuroinflamatoria o ANI, una enfermedad que borra progresivamente la memoria de las personas sin distinción de edad o condición. A medida que la pandemia avanza, las relaciones y las vidas se fragmentan. La película muestra cómo la sociedad en general se enfrenta a la devastación que trae la pérdida de memoria. Aunque el caos social no es el enfoque principal, hay indicios claros de cómo esta pandemia afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana. Vemos como en una escena un pescador víctima de la ANI olvida cómo manejar su barco y decide lanzarse al agua, o una mujer que olvida dejar de correr en medio de una maratón. Mientras el mundo se cae a pedazos, Emma y Jude intentan conservar en equilibrio su vida juntos. Ambos mantienen sus rutinas. Emma en la veterinaria, donde ahora se siente como una especie de verduga de animales que se pierden constantemente a raíz del olvido de sus familiares. Jude por su parte va de camino al trabajo y esta escena la destaco porque es importante para el futuro. En ese camino Jude se encuentra un viejo amigo con el que comparte un poco antes de seguir adelante. Después de un día laboral, la pareja se encuentra. Vemos cómo su cotidianidad es rodeada por situaciones desgarradoras. Emma sospecha que su madre está enfermándose y cuando se va a casa con Jude, vemos al conductor del bus simplemente dejando el vehículo en medio de la carretera, sin recordar por qué estaba manejando. Ya en casa, mientras preparan la comida, Emma descubre algo y es que lo inevitable ocurre y la enfermedad llega. Jude padece los primeros síntomas de la enfermedad. When your disaster is everyone's disaster, how do you grieve? Pero Emma y Jude no están solos en este viaje. Ben, el mejor amigo de Jude, que ya venía deteriorándose por la enfermedad, es un talentoso músico, pero comienza a olvidar cómo tocar sus canciones. Y con el tiempo olvida a su esposa Samantha. En una de las escenas más crudas, Ben, perdido en su propia mente, se vuelve violento e histérico, incapaz de recordar a la mujer que ama. La relación entre Ben y Samantha ofrece un sombrío reflejo de lo que podría sucederle a Emma y a Jude. Y a medida que Ben se deteriora, Emma se apoya cada vez más en Samantha, compartiendo el dolor de ver cómo el ser amado se disuelve ante sus ojos. La desesperación de Emma la lleva a buscar soluciones. La esperanza llega en la forma de un tratamiento experimental que promete revertir la pérdida de memoria, pero los resultados no están garantizados. Como un salto de fe, ella inscribe a Jude en el programa, siendo esta la única alternativa para los dos. A Jude finalmente lo aceptan como beneficiario del tratamiento. Lo que parece ser una luz en medio de este paisaje desolado se vuelve una carga para Jude, de quien se apodera el miedo cuando le explican en qué consiste el tratamiento. Y es entendible, los riesgos son desastrosos, como la pérdida de la vista o perder incluso la capacidad de caminar. Las dudas de Jude sobre el tratamiento crean tensión con Emma, que también está asustada por la posibilidad de perder tanto a su esposo como a su mamá. En un ejercicio de recordar, Emma y Jude reviven momentos conmovedores, como cuando Jude le pide matrimonio y le regala 2 peces pequeños en señal de compromiso. Todo fue tan espontáneo que Jude no llevaba una argolla en ese momento. Al final del día, la pareja se encuentra en la cama. Aquí Emma le menciona a Jude algo que me parece esencial y que abarca el espíritu de la película: la memoria áptica, un tipo de memoria solo ligada al tacto. Algo que hasta ahora Jude no olvida es cómo se siente la piel de Emma, su cabello, sus besos, su respiración.
incluso su voz. Esta historia nos invita a retener en la pupila el rostro del otro, a grabarse emocionalmente la piel y la experiencia juntos. They say you can't forget feelings. I still believe that. Logra demostrarse que el proceso experimental que prometía revertir los efectos de la Annie funciona. Incluso empiezan a aparecer dudosas guías en internet para realizarlo de forma casera. La sociedad empieza a sucumbir aún más al caos debido a la segregación a raíz de la reducida aceptación de pacientes en el tratamiento. Y aunque Jude ya estaba dentro de la lista de beneficiarios, Emma recibe una llamada dolorosa, donde le comunican que Jude fue excluido de la lista debido a que en su sangre hay rastros de sustancias psicoactivas. Al ser confrontado y a pesar de no recordar, Jude asume que el día en que se encontró con su viejo amigo de fiestas fue en ese momento en que consumió él algún tipo de sustancia. El deterioro de Jude es paulatino. Al principio son pequeños detalles, olvida dónde dejó las llaves o que estaba discutiendo con Emma. Sin embargo, esos olvidos se intensifican. Pronto olvida eventos importantes como el número de su apartamento o incluso detalles cruciales de su relación como su boda, el color favorito de Emma o su primer beso. Aunque algunos de estos recuerdos sobreviven de alguna manera, aquí la película nos muestra la tergiversación de la mente humana. Y es que a veces las cosas no son como las recordamos, sino como queremos recordarlas. La película presenta una escena especialmente conmovedora, en la que Emma descubre que Jude ha comenzado a usar fotos etiquetadas con palabras como esposa para no olvidar quién es ella. En este gesto pequeño pero desolador, la tragedia de la pérdida se hace palpable. ¿Cómo puedes aferrarte a alguien que ya no te reconoce? Sin embargo, habitando los recuerdos de Jude y el intento de Emma por aferrarse a ellos, descubrimos uno que permanece. Aquí vemos que es en realidad en un parque acuático donde se conocen. El impacto de la Annie también llega a la familia de Emma. En una llamada telefónica descubre que su madre ha comenzado a perderse en la enfermedad. La pandemia es implacable, lo que refuerza la universalidad del dolor y la pérdida que la película retrata. Emma se encuentra rodeada por un entorno en el que todos alrededor están lidiando con las secuelas del olvido, una realidad que se vuelve cada vez más difícil de soportar. I find myself wondering how to build a future if you keep having to rebuild the past. Life goes forward, not backwards. En un acto de desesperación, Emma y Jude intentan el procedimiento de forma casera en la veterinaria donde trabaja Emma. En ese punto, la película no solo trata sobre la lucha contra la enfermedad, sino también sobre la lucha por mantener la conexión emocional que alguna vez compartieron. La duda sobre el éxito del procedimiento no deja dormir a Emma. Mientras lo descubren, deciden viajar con su perrito Blue lejos de la ciudad. Es aquí en la cabaña, en medio de la noche, frente a la fogata, donde Jude le confiesa a Emma que el tratamiento no funciona. Esa misma mañana ni siquiera pudo reconocerla hasta que las fotografías en su habitación le ayudaron a hacerlo. Sin embargo, ahora Emma confirma lo que sospechaba. Ella también está enferma y ahora nada parece tener salida. Solo queda apreciar cada instante junto a Jude. Ellos van a la playa que vemos al inicio, buscando desesperadamente mantener en ambos los pocos signos de reconocimiento que les quedan, los fragmentos de su historia juntos que aún sobreviven en sus mentes. Es frente al mar donde Jude finalmente olvida completamente quién es Emma. Esto es extremadamente doloroso para Emma, pero ella a los pocos minutos también lo olvida. Y lo que alguna vez fue una relación llena de amor y complicidad se convierte en un desierto emocional donde los recuerdos han sido borrados. Y aunque ya no saben el uno del otro, aún frente al mar hay un momento fugaz antes del final, donde tienen la sensación de conocerse de antes. Un momento en el que parece que el recuerdo de lo que sentían revive y recobra su sentido, se vuelve palpable y regresa de la oscuridad de la desmemoria. Como si por un instante la conexión entre ellos lograra trascender el olvido. I was so sad the day I met you. I can't remember why. En Little Fish, la enfermedad funciona como una metáfora sombría del Alzheimer, pero también es un espejo del desamor, las rupturas y del oscuro viaje cuando el amor se enfrenta al olvido. Y es que un vínculo amoroso es un universo tejido de detalles, miradas, palabras, silencios que fueron refugio, momentos compartidos que se transforman en recuerdos, como si cada instante mantuviera el equilibrio de ese cosmos. Pero si ese vínculo se obliga a romperse, ese universo también, y lo que antes era hogar, ahora son ruinas, y entonces llega el dolor de la pérdida. El desamor es como una muerte pequeña, una herida que se lleva al otro, y a medida que seguimos avanzando, el duelo nos exige aprender a olvidar, a no mirar atrás. Pero antes de que eso pueda ocurrir, enfrentamos lo más difícil. La nostalgia. Es en la nostalgia donde, aunque tratemos de apartarnos de los recuerdos con el otro, no podemos desprendernos del todo de esa sensación de lo que fue amar a esa persona. Es un dolor particular porque no se trata solo de extrañar a alguien, es extrañar la belleza de un mundo compartido que, aunque imperfecto, nos hacía sentir por un momento que lo teníamos todo. Con el tiempo, los recuerdos negativos y las razones que motivaron la distancia se desdibujan, y solo queda esa punzada que surge al recordar lo cotidiano, esas cosas que antes eran simples y que ahora en la ausencia se vuelven invaluables. La nostalgia duele porque es el eco de lo que perdimos. Nos recuerda que, aunque intentemos reconstruirnos, algo importante se ha ido.
y es en ese vacío donde entendemos lo que significa el arte de perder a quien amas. Al final, Little Fish es una exploración profunda de lo que significa ser humano en tiempos de incertidumbre y de cómo la idea del instante y de los detalles son lo que definen nuestros recuerdos, y a su vez estos nos definen a nosotros. La admirable interpretación de Olivia Cooke y Jack O'Connell nos sumerge en un mundo donde la memoria se convierte en un bien escaso y donde cada momento compartido con alguien se convierte en una lucha por preservarlo. La película tiene clarísimas referencias al eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Hay referencias visuales evidentes en algunas escenas, como en la playa de atmósfera fría, o cuando las luces se apagan explicando retóricamente que el tiempo juntos está terminando. Sin embargo, Little Fish es un homenaje al amor y a la memoria que se sostiene por sí mismo en tiempos de relaciones rotas y fugaces. Sígueme para más análisis de películas donde exploro este y otros temas sobre la vida a través del cine.